Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. También saludamos a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Hay alguien que tenga alguna petición? Gracias. Gracias, gracias. Ok, ¿hay alguien que tenga alguna petición? No. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a orar por las peticiones que seguimos orando por nuestros hermanos en diferentes congregaciones, ¿verdad? Y que el Señor pueda poner su mano de salud, de misericordia. También vamos a orar ayer nació Sara Varillas, así que vamos a orar por la vida de esta pequeña. Es parte de los hermanos de la congregación allá en El Salvador, pero de la iglesia en Sonsonate. Así que es una bendición, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, primeramente queremos agradecerte porque nos has bendecido, porque has provisto las necesidades que en nuestras vidas hay. Señor, te quiero pedir especialmente o primeramente por cada una de las familias aquí representadas. Padre, bendice a cada uno de ellos. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú has sido y serás fiel. Señor, gracias porque siempre hay un alimento en la mesa, hay un techo, hay un abrigo. Gracias, Padre, porque nos das más de lo que merecemos. Y no es porque no mereciéramos nada, sino que porque todo esto sabemos que proviene de ti. Y ahora, Señor, somos partícipes de esto porque nos has hecho tus hijos. Padre, gracias. Señor, que en cada uno de los hogares de mis hermanos y en cada uno también, Señor, que esa bendición, Señor, llegue también a sus hijos, a sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, asimismo queremos agradecerte por la vida, Señor, o por el nacimiento del día de ayer de Sara Varillas, Padre. Señor, bendice a mis hermanos Osvaldo y Kenia. Padre, en esta nueva etapa como padres, que tú los bendigas, que tú los cubras, que tú estés con ellos. Señor, que proveas todo lo que esta pequeña necesita, pero principalmente, Señor, la guianza espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, seguimos pidiendo por la salud, Señor, en las vidas de nuestras hermanas Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, Angie Flores, que también pide por sus hijos, Mónica Enríquez. Padre, por nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Señor, sabemos que en algunos casos necesitamos, Señor, un milagro. Señor, y tu palabra nos dice que mientras hay vida, entonces podamos pedir, podamos clamar. Padre, en el nombre de Jesús, asimismo por las peticiones especiales en la vida de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Padre, bendícelas ahí donde estén, Señor. Nuestra hermana Jackie de Donado, la petición especial de la familia Rodas Parada, Señor, en cada uno de ellos, que tú los bendigas. Señor, asimismo por la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, que tú cumplas tu propósito. Señor, te pido también por la vida y la salud de mis padres. Padre, también por nuestro pastor general. Padre, bendícelo, guárdalo, cúbrelo. Señor, gracias, Padre, porque tenemos un pastor general, Señor, y cada uno de los pastores que estamos bajo su cobertura o su autoridad, Señor. Señor, te damos gracias de tener un pastor, un maestro, Señor, en el nombre de Jesús. Y asimismo, te pido por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, por el pastor Amílcar Varillas, por nuestra hermana Milagro, Señor, de Bonilla, por nuestros hermanos Alberto Picariello, Señor, Alberto Campos. Bendice a cada uno de ellos, sus ministerios, sus familias. Asimismo, por la vida y la salud de pastor Don y su esposa Sharon. Bendícelos.
Te damos gracias también por, Señor, la congregación del Pastor Don, por cada uno de ellos. Señor, también trae salud, trae fuerza a cada uno de ellos. Padre, gracias porque tú has puesto en el corazón de estos hombres por muchos años el tener este lugar, el proveer. Y ahora, Señor, somos partícipes y que en este lugar siempre se proclame tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le voy a invitar a que pueden pasar los niños a escuela bíblica y le voy a invitar a que abra su Biblia en Juan 9. Juan 9. Vamos a estudiar o vamos a meditar esta mañana de este capítulo. Casi lo vamos a ver todo, pero no lo vamos a leer todo ahorita porque es mucho. Así que, y vamos a hablar esta mañana de que un ciego reconoció a Jesús como profeta y como Señor. Un ciego. Amén. Dice la palabra, Juan 9, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se levante, todo aquello que quiera interferir, interrumpir con el desarrollo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que todos hemos escuchado ya más de alguna ocasión, no, lo que quiero decir es que no es desconocida esta enseñanza, ¿verdad? Definitivamente que la forma de obrar del Señor es, no sé qué palabra ocupar, porque quisiera como decir, extraña, ¿verdad? Imagínese, ¿quién hubiera creído que el Señor iba a hacer lodo para sanarle los ojos a alguien? Cuando normalmente lo que usted y yo más alejamos de nuestros ojos es el polvo, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que nadie se va a tirar? Pero la diferencia es que este hombre no miraba. Y lo que para algunos podría parecer irracional, para el Señor no lo es. Fíjese que vemos aquí 4 reacciones diferentes ante Jesús. Los vecinos se sorprendieron y se volvieron escépticos, porque decían, ¿no es este el que se paraba ahí a pedir o a decir? Otros dijeron, no, a él se parece. No sabemos, la Biblia no lo dice, no lo he encontrado yo, no sabemos si él tenía
cerradas las cuencas, porque normal podría ser, ¿verdad? Podría ser, porque era ciego de nacimiento. No sabemos también si estaban quemadas, ¿verdad? La retina o el ojo, no sabemos. Pero ¿verdad que es bien diferente una persona con los ojos cerrados a una persona con los ojos abiertos? ¿Verdad que es totalmente diferente? Usted ve a alguien, ve la foto y ve con los ojos cerrados, pero cuando usted ve a una persona con los ojos abiertos, hay otra expresión en el rostro. Asimismo es la vida del hombre. Una forma es cuando uno está ciego y cuando uno puede ver. Tiene que haber una diferencia. Porque empezaron a decir, ¿no es este? Y otros, a él se parece. Hubo como una confusión en ellos, ¿verdad? Nuestro comportamiento en nuestras vidas debería de ser de que aquellos que nos encontramos, que tal vez no nos han visto, deberían de decirnos, te veo diferente, te veo cambiado, hay algo en ti. Y muchos lo echamos todo a la basura cuando abrimos la boca. Pero me llama, y volviendo, me llama la atención, este hombre había estado allí con ellos, no era un desconocido. No era un desconocido. Porque oiga, verá que es bien diferente el decir, este es, y dicen los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto, los vecinos, oiga, los vecinos vieron algo diferente que los sacó, como decimos, los vecinos dijeron, ¿no es este? Dudaron. Y los que antes le habían visto, a él se parece. Vemos la diferencia. Mire qué increíble, qué cambio con solo ver, con solo tener los ojos bien. No sé si me doy a entender con lo que quiero decir. Nuestra vida debería de ser diferente, en el cual aquellos deberían de ser. Hay un cambio en su vida. Hay un cambio en tu vida. Hay algo diferente. Hay algo que lo hace que no se note igual que los demás. La gente se asombra, se vuelve escéptica si de verdad ya cambiamos. La gente se asombra de ver de que en nosotros ha habido un cambio en nuestras vidas. O simplemente seguimos siendo el mismo que siempre han conocido. No estoy hablando de que de ahora en adelante, como ya nos convertimos, hoy vamos a estar en todas las reuniones así serios, callados, ¿verdad? Sin hablar con nadie. No es eso. Se nota que nuestros ojos han sido abiertos. Porque fíjese que la otra reacción fue que los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. Que así muchas veces nosotros nos comportamos con nuestros mismos hermanos. Qué difícil también, ¿verdad? Alguien está tratando de cambiar y los que muchas veces le metemos el pie somos nosotros mismos. Los fariseos, incrédulos y prejuiciosos. Los padres creyeron. ¿Qué padre no iba a reconocer a su hijo? ¿Verdad? Pero callaron por temor a que los sacaran, para que les quitaran esa comunión. Imagínense. No es nada nuevo, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que el hombre sano, o en este caso el ciego, demostró una fe constante y creciente. Fíjese que ahí vemos 4 reacciones diferentes: los vecinos, los fariseos, los padres
y el que ahora ve. En él había una fe constante y creciente. En nosotros hay una fe constante. Muchas veces se detiene, ¿verdad?, en creer que Dios puede hacer las cosas. Creciente. Dice el versículo 2 y 3, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había una creencia, o hay una creencia en la cultura judía, que la calamidad y el sufrimiento eran resultado de algún gran pecado. Amén. Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Cuando a alguien le va mal en algo, lo primero que decimos es, está en pecado. Porque mire, hay algo que hoy en día se ha tergiversado, y es que decimos, no, es que nadie me puede juzgar. No, ¿cómo no? Porque el pecado sí hay que señalarlo. Cuando hay evidencia de pecado, hay que señalarlo. Eso sí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que para eso está la palabra. Pero muchas veces hoy nos creemos autoinmunes, ¿verdad? No, es que la palabra dice que primero veas cómo se llama la viga en tu ojo antes que la paja en tu hermano. No, pero también Pablo allá dice, cuando alguien está haciendo alguna falta, ve y repréndalo primero en privado. ¿O no es ahí la palabra? Sí. Pero bueno, volvamos a esto. Ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos pasando por algo y no es por un pecado? Y algunas veces nos preguntamos, ¿verdad? Señor, ¿qué habré hecho? Porque David decía, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Significa que tal vez David estaba pagando algunos pecados que había hecho en su juventud, a su edad. Pero no es este el caso. Mire qué bendición que el Señor le aclara, ¿verdad?, a sus discípulos. Y dice, no pecó este ni sus padres. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor hizo sufrir a un hombre por 38 años entonces, pues? ¿Por qué el Señor hizo sufrir a una familia, a unos padres? Por 38 años, este hombre había sufrido. Sus padres habían sufrido. Y cualquiera puede decir, 38 años perdido porque durante su infancia, su adolescencia, su juventud, no pudo disfrutar de todas las cosas que había visto. En muchas ocasiones es una preservación de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, miren, yo me acuerdo que cuando estaba joven, pero estoy hablando ya de la adolescencia, mire, usted no se imagina las ganas que yo tenía de salir. Yo quería salir, yo miraba que mis amigos les daban permiso y hasta les daban carro, les daban dinero y se iban al mar y se iban a no sé dónde, regresaban 9, 10 de la noche, 12 y nadie les decía nada y yo envidiaba eso, yo quería eso. Y mire, ahora lo entiendo, ¿verdad? Pero en aquel momento no, tuve un padre tan estricto que eso era no. Yo deseaba, yo lo he comentado algunas veces, el deseo que yo tenía era tener carro y decir, me voy a ir un día al mar. El mar no estaba lejos, pero esa era mi meta. Esa era mi meta, poder lograr esto. Ahora, ¿cuántas cosas no se han dado en nuestras vidas y nosotros lo hemos visto como un sufrimiento cuando ha sido una preservación a nuestras vidas? ¿De qué cosas no habrá preservado el Señor a este ciego? 38 años, sí se ve duro, ¿verdad? Difícil, pero a los 38 años vio. Y cuando vio,
Hubo una conversión genuina en su vida. Y cuando vio, hubo fe en su vida. Una fe creciente y constante. Entonces, el Señor utilizó este sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y de glorificar a Dios. Van a haber situaciones en nuestras vidas que van a servir para que usted y yo crezcamos en fe. Van a haber situaciones en nuestras vidas. Mire, aquí tenemos peticiones por personas que están enfermas, por personas que les han dicho, mire, estamos haciendo un tratamiento, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, y termina una fase de una quimioterapia y sigue otra fase de otra quimioterapia. Sí, nosotros no estamos en esa situación, gracias a Dios. Decimos, ¿verdad? Señor, gracias. Pero ¿y estas personas? ¿A cuántos el Señor está tratando en el sentido de poder mostrarles a ellos esa fe, ese gran poder? Muchas veces las calamidades, los sufrimientos en nuestras vidas son para preservarnos. ¿Qué está pasando usted? ¿Por qué situación difícil está pasando? Y muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me ama. No. Bajemos un poco la revolución y digámosle, Señor, ¿acaso me estás preservando? Porque déjeme decirle algo, para perderse no hay edad. Hermano Jesús, ¿verdad que no? ¿Verdad que hay tentaciones a todos años? A cualquier edad. A cualquier edad. No es porque solo el joven tiene tentaciones. No solo es porque el anciano ya es más. No. Todos tenemos dificultades. ¿Qué situaciones el Señor está poniendo en nuestras vidas? Tal vez para decir, no, te estoy preservando. En el mundo que vivimos, ¿verdad que la buena conducta nunca es recompensada? Pero también la mala conducta no siempre recibe un castigo. Y fíjese, mire qué difícil es, ¿verdad? Y ahí entramos en el tono de las injusticias. ¿O no? ¿A cuánto nos gusta hablar de las injusticias? Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo le fue a Asaf cuando empezó a hablar de las injusticias? ¿Cómo le fue a Asaf? Dice, tan necio era yo. ¿Por qué razón? Porque el hablar de las injusticias lo alejó del santuario de Dios. Él lo dice en el Salmo 73, porque cuando entrando en tu santuario, entendí y reconocí. Usted no puede basar su vida cristiana o creyente en las injusticias. Como hay injusticias, no creo. No. Y sí, muchas veces aquel que es inocente, ¿verdad? Sufre. Ahora, si Dios quitase el sufrimiento cada vez que se lo pidiéramos, lo más seguro es que usted y yo lo seguiríamos por comodidad y conveniencia, no por amor o por devoción. ¿Sí? Si cada vez que pasa un sufrimiento veníamos, Señor, quítamelo, y se lo quita. Entonces lo voy a seguir porque me conviene, ¿verdad? Porque ahí está. Pero cuando permite algunas cosas, nos tiene ahí pegados, ¿verdad? Clamando, orando. Entonces, cuando se sufra debido a una enfermedad, a una tragedia o una incapacidad, no preguntemos, ¿por qué a mí? Mucho menos, ¿por qué no le pasó a aquel que no va a la iglesia? Tampoco pregunte, ¿en qué me equivoqué? Más bien, deberíamos de pedir fortaleza para poder afrontar la prueba y tener una perspectiva más clara de lo que está sucediendo en nuestras vidas.
Nos viene alguna dificultad y somos ciegos espirituales, ¿cómo nos va a ir? Pero si nos viene una dificultad y el Señor abrió nuestros ojos, tenemos una perspectiva. Mire, hablamos, ¿verdad? Del Salmo 40, ¿verdad? Pacientemente esperé, ¿verdad? Que es una metáfora, una figura de cómo David había caído en un pozo. ¿Verdad que para caer en un pozo tenemos que estar ciegos, ¿verdad? Y hasta que ya estuvo dentro del pozo, se dio cuenta, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Y qué le tocó? Esperar. ¿Cuántos, cuando estamos pasando una situación difícil, lo que menos pedimos es fortaleza? ¿Qué es lo que normalmente pide un enfermo? Sanidad. ¿Es malo pedir sanidad? No, no es malo pedir sanidad. El problema sería, ¿cómo estamos pidiendo la sanidad? Hermano, pero ¿cómo? Creo que es ilógico. No. Señor, ayúdame, fortaléceme, dame paz, dame tranquilidad. No sé cuándo esto se va a acabar, no sé cuándo esto se va a terminar, no sé cuándo voy a escuchar una buena noticia, pero ayúdame. Dice en el versículo 7, dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Fíjese que este estanque no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, porque no es para desarrollarlo. Este lo construyó Ezequías. Eso está allá, para que usted lo quiere buscar después. Segundo libro de Reyes 20:20 o segundo libro de Crónicas 32:30. Ahora, ¿qué vemos aquí en este versículo 7? Las instrucciones que el Señor le da. Y me llama la atención esto. Y le dijo, ve a lavarte. Ve a lavarte. ¿Verdad que no le dicen, llévenlo a que se lave? Quiere decir que ve a lavarte significa que aún en su ceguera, él sabía dónde estaba el estanque. ¿O no? Ve a lavarte. ¿Cómo? ¿Cómo le dice el Señor al ciego? Ve a lavarte. Lo más lógico hubiera sido, llévenlo a que se lave los ojos. Ve a lavarte. Porque aún dentro de esa ceguera, él tenía un sentido de orientación. Pero ¿verdad que no es lo mismo estar orientado a ver? Muchas veces nuestra vida espiritual está en esa forma. Tenemos una orientación de lo que es la vida espiritual, pero no vemos claramente. Nuestra vida espiritual es por orientaciones que nos dan, pero no por algo que vivamos. ¿Cuántos viven una vida espiritual de lo que otros comentan que viven su vida espiritual? Eso es una orientación, porque me imagino que estaban otros y le decían, mira, qué bonito atardecer. Y entonces tal vez el ciego estaba ahí. ¿Qué es un atardecer? Es cuando el sol se va escondiendo y fíjate que hace unos colores preciosos, un anaranjado, un rojizo. No sabía nada. Pero si el ciego oía ese atardecer, por lo menos él tenía, pero no sabía. Él tenía una idea, ¿verdad? Una idea de lo que estaba sucediendo. No, le decían, ya es de noche. Me imagino que él, por el clima, ¿verdad? Porque lo sentía en su cuerpo, entendía que ya había bajado el sol. Ya no sentía el sol.
En el día, si él sentía calor, decía, ah, es de día. Y cuando en la noche ya bajaba y empezaba a sentir un poco de brisa, decía, ah, pero nunca se va a comparar a verlo. Le da una instrucción, le da instrucciones al paciente. Ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Enviado. Jesús quería de esta manera poner a prueba la obediencia del ciego. El ciego puede haber dicho, ¿y qué me están poniendo ahí? ¿O no? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto funciona? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos habla por medio de su palabra y cuestionamos lo que su palabra dice? No estoy diciendo, hermanos, de que lo que yo venga a decir aquí, usted tiene que ir a hacerlo. No, no, no. Yo espero que usted tenga ese deseo, esa hambre y ver la palabra y decir, ah, esto dice. Porque esa es su responsabilidad. Entonces, pone a prueba la obediencia del ciego para ver si éste seguiría con fe implícita las instrucciones que le daba un desconocido. Para él era un desconocido, pero era el Señor. Muchas veces el Señor se vuelve un desconocido para nuestras vidas. Así como, ay, ¿y será cierto lo que el Señor dice? Ay, ¿será cierto lo que dice su palabra? ¿Y será cierto que si hago esto Dios me va a bendecir? Ay, es que ¿sabe qué? No le hallo lógica yo a esto. Hay algo muy importante y es que ese día, ¿qué día era? Sábado. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí el Señor estaba poniendo a prueba si a él le afectaba las tradiciones de hombres. Porque enseñaban que no era lícito lavarse los ojos en sábado. Enseñanzas de hombres. Porque recuerde, el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Los fariseos enseñaban que el hombre tenía que respetar y guardar el sábado. No. ¿Por qué allá se pone en la ley, en el Levítico? ¿Por qué se pone en la ley con respecto al sábado? Deuteronomio lo vuelve otra vez a tocar. ¿Por qué había un día de descanso? Para aquel que era jefe, pongámoslo de esta manera, el jefe o patrón y tenía a uno de sus hermanos israelitas como trabajador, no se valiera de él y lo fuera a poner a trabajar en sus cosas día sábado. Ese era el punto fundamental. Había que tener un descanso porque también la palabra, ¿verdad? A cada día su propio afán, pero que también aún era para el esclavo. Imagínese, si alguien, un israelita, tenía algún hermano que se había vuelto su esclavo, como esclavo tenía derecho a ese. Era para que no se ensañara sobre el otro. Entonces, aquí pone a prueba tradiciones de hombres, si él estaba apegado a tradiciones o no. Con todo esto, quería simbolizar el método que ha de seguirse en cuanto a la salud del alma, en lo que tenemos que poner algo de nuestra parte, aún cuando el efecto se deba puramente al poder y a la gracia de Dios. Hermanos, es que si no ponemos de nuestra parte para nosotros superar o crecer en nuestra vida espiritual, no va a pasar nada. Muchas veces quisiéramos, ¿verdad? Como usted se da cuenta, fíjese, ¿qué pasaba? Yo creo que aquí, a excepción tal vez de Diego, porque me va a entender. Pero, ¿qué pasaba cuando uno quería ver un programa hace 15 años? ¿Verdad que uno tenía que llegar a la casa?
a verlo. Tenía que llegar a la hora, porque antes no había, ¿cómo se llama?, donde uno lo pudiera guardar, ni mucho menos como ahora, ¿verdad? Usted ve dicen, ahora es bien común, ¿verdad? Ah, ya viste, está el película, o tal serie, o tal cosa. Ah, no, ay, cuando llegue a la casa la voy a ver. Hoy tenemos tiempo, ¿verdad? No, antes no. Antes, si no lo miraba en ese momento, se perdía. Entonces, ahora pareciera que el cambio en nuestras vidas, en nuestras almas, pareciera que es como que hoy queremos algo en el momento, ¿verdad? Ahí va a estar. Y no es así con lo espiritual. No, no es así. Así como mandó al ciego que fuese a lavarse en la fuente de Siloé. ¿Qué representa esto? ¿O qué puede ser figura para nosotros hoy? Él nos envía a estudiar la palabra. Porque solo estudiando la palabra vamos a abrir nuestros ojos. Hermanos, si usted, y hablo en general, por favor, hablo en general y también con los hermanos que nos ven en línea. Si usted espera que abrir su Biblia y estudiar algo o aprender algo hasta que el pastor enseñe algo, déjeme decirle algo. Usted puede tener un crecimiento, pero va a ser muy lento. Muy, muy lento. Porque sí, es bueno que podamos atender a los mensajes que nos predican, ¿verdad? Tomar consejo de aquellos hermanos que son mayores que nosotros y que tienen una madurez. Pero el Señor nos manda a usted y a mí a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué había en el estanque? Agua. ¿Verdad que en el estanque no había otra cosa? No había jabón, no había champú. ¿Qué había en el estanque? Agua. Él tuvo que ir a traer agua para lavarse. No, ahí estaba cerca. ¿Cuántos de nosotros tenemos una Biblia, pero no la abrimos, no estudiamos? ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué hizo que él recibiera la vista? Dos cosas. La fe, oiga, la fe y el agua. ¿Qué es lo que va a cambiar a nuestras vidas? La fe y la palabra de Dios. Importante esto, ¿verdad? Como aquí Juan menciona esto. La traducción de enviado. ¿A qué somos enviados nosotros? A aprender de su palabra. ¿A qué somos enviados? A que cuando la hemos aprendido, se la enseñemos a otros. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Oiga, increíble, ¿verdad? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Mira, aquí vemos algo muy interesante. Mientras los fariseos se discutían entre ellos y peleaban y perdían el tiempo, ¿sí? ¿Qué hacía el Señor? Sanaba gente, cambiaba almas, familias.
¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál era el problema de los fariseos? En la envidia, no en otra cosa. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús se estaba volviendo más popular que lo que los fariseos habían sido todo este tiempo. Para ellos Jesús les estaba quitando el negocio. Le estaba quitando la influencia en personas. Al día de hoy, ¿qué es lo que el mundo busca? ¿Qué es lo que el mundo busca? ¿No es una influencia? ¿Ser influyente? Y ahora con lo de internet y las redes sociales, ¿qué es lo que busca la gente? Que se hable de ellos. ¿Sí? Yo, ¿verdad? Oiga, a gente que muchas veces no hace nada y no sirve para nada, le llamamos influencer. ¿Solo por qué? Porque tiene un montón de gente que en una red social lo sigue. Eso es, a eso le damos valor. Así estamos de mal, de tan mal que estamos en este mundo, que le damos valor a eso. Pero no conocemos sus vidas personales. Conocemos la apariencia, pero lo interno no lo conocemos. Ah, no, pero ahí estamos pendientes, ¿verdad? Ah, que este tiene, no, que no. ¿Y sus vidas personales? No estoy diciendo que no hay personas dignas de admirar por superación, por algunas cosas. No, etcétera, sí. Ellos tenían un problema. ¿Había falta de evidencia? No, había evidencia. El que todos dijeron, este es el ciego, este nació ciego. Y los fariseos, ¿será que se parece? No, decían los vecinos, él es. Y los padres decían, él es. Si lo traíamos. (14) Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Dice que volvieron a preguntarle una y otra vez, pero me llama la atención. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Fíjese que los fariseos habían elaborado una larga lista muy específica de permisos y prohibiciones referente al día de reposo. Trabajar con lodo y sanar al hombre se consideraban trabajo. Oiga, trabajar con lodo y sanar se consideraba trabajo y por lo tanto estaban prohibidos. Oiga, al punto que habían llegado estos hombres, que sanar a alguien estaba prohibido. Hacer lodo, oiga, hacer lodo era considerado trabajo. Mire, es bien triste esto, ¿verdad? Cuando los que se vuelven jueces de los demás no se vuelven jueces para sí mismos. Es posible que Jesús haya hecho el lodo a propósito. ¿O usted cree que Jesús, déjeme decirle algo, si eso hubiera sido, oiga, y aquí le voy a poner esto, si en la ley, si los fariseos hubieran estado correctos con el día sábado conforme a la ley, el Señor lo hubiera quebrantado. ¿Verdad que Él dijo? Yo no he venido a incumplir, es decir, a abrogar la ley. Yo no he venido a derogarla. Yo no he venido a quitarla. Yo no he venido a hacerla menos y pasar por encima de la ley. No, ¿a qué he venido yo? A cumplirla. Entonces sería contradictorio, ¿verdad? Que el Señor hubiera hecho algo sábado si Él mismo o el Padre había puesto la ley.
Él no vino a abrogarla, Él no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. Entonces, ¿estaba incumpliendo Él haciendo lodo y sanando a este hombre? No, porque es el ejemplo más claro que podemos ver. Entonces, el Señor lo hizo a propósito. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos entender, para los que estaban allí pudieran entender de que el hombre pone un montón de peso sobre los otros hombres, pero para ellos no se juzgan igual. No nos juzgamos igual muchas veces. Porque ¿qué estaba diciéndole el Señor con respecto a esto? Es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aun cuando implique trabajar en un día de reposo. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el Señor hacia el ciego era voluntario. Amén. ¿Verdad que nadie estaba forzando al Señor a que hiciera algo? El Señor lo estaba haciendo voluntario. ¿Qué pasaría si siguiéramos esta corriente? ¿Qué pasaría para aquellos que son padres? ¿Qué pasaría si usted tuviera un hijo enfermo y es día sábado? ¿Usted esperaría hasta domingo para llevarlo al hospital? Con 39 grados es, ¿verdad? Que hay que llevar al niño al 40 grados, ¿verdad? 39 centígrados. Cuando tienen fiebre, ¿verdad? Que pueden caer hasta... ¿Usted esperaría hasta domingo, perdón, y esperando todo el día sábado? ¿Verdad que no? El Señor les estaba mostrando que es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aun cuando implique trabajar en un día de reposo. Porque había una diferencia. Una cosa es que me obligaran a trabajar. Eso es lo que prohibía la ley. Y otra cosa es que yo me ofreciera. Aquel tiene una necesidad, aquel tiene algo. Bueno, le voy a ir a ayudar. En los demás días me toca a mí trabajar para llevar sustento para mi casa, pero había que ir. Amén. Recuerde, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Recuerde, ¿verdad? Que allá los fariseos habían dicho que era un hombre pecador que no podía hacer estas señales. No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mire qué interesante, y aquí me llama la atención. En la forma o en el verbo, ¿cómo lo expresa el verbo el ciego? Había un cambio en su vida por aquella obediencia que hizo, yo habiendo sido ciego. Fíjense que ya había escuchado las mismas preguntas demasiadas veces. ¿Qué entendía el ciego? Que no sabía ni por qué Jesús lo sanó, pero sabía que su vida cambió milagrosamente y no temía decir la verdad. Amén. Póngame atención en esto, por favor, póngame atención en esto. No es necesario que usted y yo conozcamos todas las respuestas, amén, para hablar de Cristo a otros. No es necesario que podamos manejar todas las respuestas para algunas situaciones que tal vez no vamos a encontrar respuesta. Pero sí es importante decirles a los demás que ha habido un cambio en nuestras vidas, que ahora somos diferentes. Este ciego no se avergonzó de decir que Jesús lo había hecho, le había dado la vista.
No, no se cansó. Se lo repitieron y siguieron diciendo. Y le dijeron, pero es un pecador. Y dice, si es pecador, no lo sé, no me interesa. Solo sé que antes no miraba y ahora veo. Solo sé que mi futuro era incierto y ahora mi futuro es más claro. Usted y yo debemos decirle a los demás, no solo con palabras, sino con nuestras vidas, con nuestro testimonio, que Dios ha cambiado nuestras vidas. Porque debemos de confiar que Dios usará esas palabras para ayudar a otros a creer también en Él. Esta fe fue probada severamente por las autoridades. ¿Qué hicieron los fariseos? Lo maldijeron y lo expulsaron de la sinagoga. Imagínense a dónde llegaron. Hermanos, qué increíble cómo hace daño el legalismo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué hay legalismo en la iglesia? Porque no hay un conocimiento de la palabra. Porque no se meten a estudiar la palabra. Cuando usted y yo no nos metemos a estudiar la palabra y repetimos lo que otros dicen, muchas veces nos podemos volver legalistas o libertinos. Porque así es. Híjole, hermano, es increíble cómo en la iglesia de Cristo, estoy hablando en general, qué daño hacen los extremos, ¿verdad? El libertinaje hace pedazos un hogar, pero también el legalismo. En vez de alegrarse estos de que este hombre había recobrado la vista, de que había alguien ya mejor en la comunidad, que había estado sano en la comunidad, lo maldijeron y lo expulsaron. No sabemos si este hombre fue perseguido. Muchos de nosotros tenemos temor a perder amigos o familiares por el simple hecho de creer en el Señor. No lo voy a hacer. Mejor no me meto en este punto, mejor no me meto en este, no, porque vaya a ser que no. Y sus convicciones. O cedemos ante las presiones de nuestra familia y dejamos a un lado nuestras convicciones. ¿Es posible eso? ¿Cómo cree que el Señor nos ve cuando nosotros hacemos a un lado nuestras convicciones, lo que la palabra dice? No, para mantener las cosas, para que no me diga nada después mi familia. Pero ¿verdad que ninguno de nosotros, estamos seguros, déjenme hablarlo de esta manera, pero ¿verdad que a ninguno de nosotros nos gustaría que el Señor nos quitara la vida eterna? ¿Verdad que no? Y como sabemos que Él ya nos dio vida eterna y que la salvación no se pierde, si usted es hijo de Dios, claro, porque si usted es hijo de Dios y lo recibió, usted es salvo. Porque si la salvación se perdiera, hermano, yo creo que cumpliríamos, ¿verdad? Su palabra. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Después se lo encontró a Jesús, este ciego. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuanto más experimentaba este hombre su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo sanó. Este hombre no solo recibió una vista física, sino también una espiritual. Porque aparte que lo reconoció como profeta, lo reconoció como su Señor. ¿Cómo usted ve a Cristo? ¿Usted lo ve de una manera diferente? Porque si usted lo ve como Señor, la pregunta es, si vemos a Cristo como Señor, ¿lo seguimos? Pero dentro de este seguirle, ¿somos discípulos? ¿Estoy creciendo?
en conocimiento? ¿Estoy creciendo en mi fe? ¿Estoy madurando? ¿Estoy dejando a un lado esa infancia o esa inmadurez espiritual? ¿Tengo comunión con Él? El apóstol Pedro, allá en la segunda, no lo busque, 3:18, dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si usted desea saber más del Señor, la única manera es siguiéndolo. Es la única manera. Este ciego es una figura de nuestras vidas. Y no estoy hablando, oiga, y por favor, no estoy hablando de que cuando éramos inconversos. No, déjeme ponerlo de esta manera. Como decía, ¿verdad? ¿Cuántos nos orientamos por lo que vemos? Perdón, repito. ¿Cuántos nos orientamos por lo que escuchamos? Pero estamos viendo con nuestros ojos carnales todavía y no con nuestros ojos espirituales. ¿Qué evidenció? Y con esto quiero terminar. Dice Juan 9, 40 y 41, con esto vamos a concluir. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué le dijo el Señor a estos hombres? Que eran ciegos espirituales. ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Qué es una ceguera espiritual? Es obstinación. ¿Qué es ser obstinado? A hacer lo que a mí me ronca la gana, aunque me vaya mal, aunque escuche consejo y todo lo demás, ¿ok? Entonces, Jesús les contestó que solo la ceguera, es decir, la obstinación y la estupidez de ellos, porque viene de estupor, disculpaba su conducta. Mire, el Señor también era claro, ¿verdad? ¿Qué quería decirle esto? Que a los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos en cuanto a conocer la verdad, Él les dio entendimiento y revelación espiritual. Oiga, repito, a los que fueron receptivos y reconocieron que el pecado en verdad los tenía ciegos en cuanto a lo que dice la palabra, Él les dio entendimiento y revelación espiritual. Y con esto quiero concluir. Quiere decir que podemos estar en la iglesia, podemos estar en los caminos del Señor, podemos servirle al Señor y ser ciegos espirituales. ¿Qué desea el Señor? Abrir nuestros ojos. ¿Qué desea el Señor? Abrir nuestro entendimiento. ¿Qué desea el Señor? Que podamos amarlo a Él, que podamos amar su palabra. Pero fíjese que hay algo muy, muy complicado. Y muchas veces es la arrogancia o el orgullo el que no nos deja ver
de una manera espiritual en nuestras vidas. La pregunta es entonces, ¿cuántos de nosotros somos arrogantes? ¿Cuántos de nosotros no nos dejamos enseñar? ¿Cuántos de nosotros creemos que lo sabemos todo? ¿Cuántos de nosotros no escuchamos consejo? O mejor dicho, ¿cuántos de nosotros no pedimos un consejo? ¿Cuántos hemos perdido el deseo de orar? ¿Cuántos hemos perdido el deseo de estudiar la... Miren, hermanos, es que muchos creen que por poner prédicas todo el día, ¿sí? Por poner prédicas todo el día van a adquirir conocimiento. No. Porque si usted va a poner una prédica, entonces siéntese y estudie lo que se está diciendo. Queremos aprender más del Señor. Queremos tener más conocimiento. Deberíamos de preguntar primero, ¿será que tengo ceguera espiritual? ¿Será que necesito ir al estanque a lavarme? ¿Será que necesito profundizar más en su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué esta meditación en esta mañana? Porque la palabra es la única que a usted y a mí nos mantendrá firmes. Es la única. El apóstol Pablo decía, no es que lo haya logrado o lo ha alcanzado todo. No. Por eso, prosigo a la meta. No dejemos de correr. No dejemos de buscar en su palabra. No dejemos de alimentarnos. Porque podemos estar aquí y ser ciegos espirituales. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque nos has permitido una vez más aprender de ti, conocer más de ti. Señor, ¿qué cambio hubo en la vida de este ciego? Este ciego llegó a tener una fe que estos fariseos nunca pudieron experimentar. ¿Por qué experimentó esto este ex ciego? ¿Cuál fue la razón por la cual experimentó este cambio en su vida este hombre? Fue obediente. El Señor le dijo a este hombre, ve y lávate. El Señor esta mañana a usted y a mí nos hace una invitación. Y la invitación es, ve y escudriña mi palabra. ¿Cree usted o siente que algunas cosas no tienen claridad en su vida? ¿Que hay un futuro incierto? Vaya y estudie su palabra. ¿Usted quiere entender por qué algunas cosas no salen como usted desea? Vaya y estudie su palabra. ¿Usted quiere resolver problemas porque tal vez tiene problemas matrimoniales? Vaya y estudie la palabra. ¿Problema con sus hijos? ¿Problemas con sus finanzas? ¿Problemas con su vida? ¿Problemas en su trabajo? Vaya y estudie la palabra. Este hombre cuando llegó al estanque y lavó sus ojos, oiga,
Tenía fe. ¿A cuántos nos falta fe? Y el Señor es bien claro. Esta mañana nos envía a su palabra. Ve y con mi palabra quitaré la ceguera que hay en tus ojos. Señor, ayúdanos, porque nuestra alma, nuestra naturaleza es creer que ya lo sabemos todo. Cuando el conocerte a ti, para nosotros, no tiene límite. Hermanos, la vida espiritual es una vida de paciencia, de perseverancia, de constancia. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque nos recuerdas que no nos durmamos, sino que cuidemos nuestras vidas, sin importar la edad en que estamos. Señor, añade bendición a tu palabra. Tú eres el que habla. Que hayas hablado a nuestros corazones, que haya quedado en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre.